Buenas tardes. Vamos hoy a hacer un directo junto con Yolanda. ¿Y qué tal, María? Hola, muy bien, muy bien. Nos une una misma pasión, que es todo el mundo de la sanación. Las dos somos enfermeras, entonces esa vocación de buscar la salud y desde una visión integral creo que es lo que nos ha motivado a estar en este mundo del coaching y todo esto, ¿no? Era para que pudieses compartir tu experiencia de decir, bueno, en un momento de tu vida dijiste, aquí se necesita un antes y un después. Entonces era un poco que te puedas presentar y compartir qué significa para ti todo. Sí, exacto. Lo primero, preséntate. Ahí vamos. Bueno, primero de todo, María, te quiero dar las gracias por haberme invitado a tu comunidad para hacer esta entrevista. Y bueno, pues como tú dices, yo también soy enfermera, igual que tú, y bueno, y nos mueve la pasión por ayudar a las personas, ¿no? Entonces, yo he sido durante muchísimos años enfermera, con mucho entusiasmo, muy emocionada y muy realizada. Me he sentido muy bien en mi trabajo durante todo ese tiempo. Y realmente lo que sucede, lo que a mí me ha sucedido, es que hubo un cambio en mi vida hace muchos años a raíz de una enfermedad que luego superé, hice todo un trabajo de sanación interior que hizo que yo recuperase la salud y recuperase mi poder personal y al final pues decidiera reinventarme, ¿no? Entonces, como tú decías, nos mueve también el coaching. Yo también he descubierto esta nueva profesión, también me acredito como coach y llevo 3 añitos más o menos emprendiendo con mi negocio digital de infoproductos para ayudar también a otras mujeres a recuperar pues esa esencia, ¿no? Porque al final lo que yo creo, María, lo que yo creo que nos sucede es que nos desconectamos un poco de nuestra esencia, de lo que realmente somos, ¿no? Porque cuando nacemos, yo siempre lo digo, cuando nacemos venimos full equip, venimos con todo. Pero ¿qué nos pasa? Pues que en función de las experiencias, en función también hay la parte genética, la parte comportamental de patrones heredados, generacionales de nuestro árbol genealógico, que es una parte también muy importante a trabajar, etcétera, etcétera, pues vamos perdiendo esa conexión. Hay gente que no, pero la gran mayoría lo perdemos en algún momento. Entonces, si tú no te das cuenta de eso, al final acabas viviendo en una vida que no te satisface, que no estás feliz, que no estás contenta, que, que, que piensas que vas un poco en automático, ¿no? Que vas por la vida caminando reactivamente con todo lo que te va sucediendo y vas, pues eso, ¿no? Pasando pantallas, que digo yo, vas haciendo cosas porque bueno, pero sin realmente hacer esa reflexión y esa reconexión. Y eso es un poco lo que a mí me mueve y en el proceso en el que estoy ahora, ¿no? Exacto. Ahí, y como dices, ha habido a veces un suceso, en tu caso, una enfermedad que te hizo decir, aquí, ese clic en ese lado, ¿no? Entonces, hemos de esperar a tener una enfermedad para Claro. darnos un clic. Uh, ¿Cuál sería, por ejemplo, para ti, decir, qué puede ayudar a una mujer? Digo mujer porque veo que las dos nos enfocamos más a las mujeres, ¿no? ¿Qué le Sí. podrías decir? A ver, a una mujer, ¿tiene que esperar a una enfermedad o en qué, cuál podría ser las condiciones que podría ayudar a una persona, a una mujer a decir, hey, es necesario que haga un antes y un después? Claro. Claro, ¿sabes qué pasa? Que al final tenemos un nivel de conformismo que no sé lo que pasa, ¿no? Que a veces, bueno, a veces no, es que la gran mayoría de las veces dices, y sobre todo depende de la edad que tengas, porque claro, nosotras que somos de la misma quinta más o menos, pues ya llegamos a una edad en la que dices, pero a ver, ¿yo ahora qué hago? ¿No? O sea, quiero decir, todo lo que he vivido y me encuentro aquí no es lo que yo quería. O sea, yo no soñaba en estar viviendo la vida que tengo hoy cuando la soñaba hace años, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a ese momento,
pues cuando tienes que comenzar a darle la vuelta y a ver exactamente qué es lo que no te gusta de tu vida. Tienes que hacer esa reflexión. Y como tú decías, no hay necesidad de llegar ni a una enfermedad, ni a estar horriblemente mal en tu trabajo, ni a tener, bueno, discusiones diarias con tu pareja, ni a tener problemas con tus hijos, ni a tener problemas con tus padres, yo qué sé. No sé, no hace falta llegar ahí, pero al género humano nos sucede eso, que en lugar de buscar el estar bien, lo que queremos es evitar el estar mal. Y entonces, hasta que no estamos mal, no nos damos cuenta de que tenemos que cambiar. Y ese es el problema, creo, fundamental, ¿no? A mí me pasó hace muchos años, como te digo, con el tema de la enfermedad, pero claro, tú no eres consciente. En el momento en que te está sucediendo eso, no eres consciente. Además, yo que soy enfermera, nosotras que somos enfermeras y estamos en el ámbito hospitalario y tocando la salud todo el tiempo, pues también vas, bueno, supongo que las dos hemos recibido la misma educación y la misma educación enfermeril, si quieres llamarlo así, y nos hemos movido con el mismo tipo de profesionales en nuestros trabajos y hay mucha falta de ver a la persona como un todo. Hay mucha falta. Sí. Y entonces, bueno, mira cómo sonríes, porque es que es así, ¿no? Sí, ya. Claro. Entonces, ¿tú qué nos pasa, no, María? Pues que cuando, por ejemplo, vamos a hablar del ámbito hospitalario, ¿qué nos pasa, no? Tú vas al médico y el médico no te está viendo como la persona en global que eres, está viendo esa parte que tú estás diciendo que te molesta. Yo ahora que estoy en oftalmología, pues mi trabajo son ojos, no son personas, son ojos, ¿no? Entonces, es un poco el que hemos perdido eso, ¿no? Esos antiguos profesionales que sí que veían a la persona como un todo y que entonces le preguntaban qué te está pasando, qué sucede en tu casa, qué te ha pasado con alguien, has tenido algún problema. Todo eso es muy importante. Y eso no lo estamos haciendo. No, que va. Yo, si entrásemos en este capítulo de cómo ha sido nuestra estudios de enfermería y después en la práctica, lo que hemos ido aprendiendo, ahí tendríamos para una novela. Sí. Porque es bien cierto, la visión que se te da es muy específica, el hígado, los ojos, lo que sea, pero no esa visión holística, ¿no? Donde te entra el mundo emocional, mental, espiritual, todo. Y esto nos ayuda al ser humano. Entonces, puedes estar súper bien en la analítica sanguínea, en la analítica de orina, te sale todo bien, muy bien. Pero por dentro te estás rompiendo y te das cuenta que por ahí hay algún cable que está empezando a hacer un cortocircuito, pero no sabes qué es. Y tampoco dices, no es para ir al psiquiatra, ¿de acuerdo? No es para ir al psiquiatra, pero hay algo que nos da cuenta. Y realmente cuando conoces el mundo de la medicina complementaria, dices, ahí está todo. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Nada que ver. Ahí dices, realmente es mirar a la persona en un todo, ¿no? Y esos son, son esos cambios en la mirada en la profesión, que uno se da cuenta, he aprendido esto, y estoy haciendo un cambio en la forma de mirar las personas que atiendo. Que ahí ya empezamos empezar de nuevo. Que claro, al médico no le vas a decir, es que este señor, mire, tiene esta hipermetropía. Bueno, estoy con lo de visión natural, a Media Jurado, a Ainhoa, a toda esta gente, ¿no? Me dicen, no, es que es por las emociones. Diotrías, tantas, punto, listo. No me expliques las emociones, si le afectan o no a la vista. Exacto. Y que sí, es así. Te queda, ¿no? Yolanda, cuando uno empieza a pensar, a sentir que hemos de empezar una etapa nueva, ¿cuáles son esos miedecillos que a veces surgen por ahí? Claro, ¿sabes qué sucede? Que cuando tú decides, bueno, primero has hecho esta reflexión tan importante, porque eso es el principio del camino, es darte cuenta. Tú sabes que hay algo que no te está funcionando, pero no te paras a pensar qué es exactamente lo que no te está funcionando. Y si no lo haces, no vas a saber por dónde ir. Primero tienes que tener claridad.
Una vez ya tienes esa claridad, ya has hecho ese análisis, esa reflexión, has mirado qué es lo que no va bien en todos los ámbitos de tu vida, entonces vas a la siguiente parte, que es buscar hacia dónde quieres ir. ¿Y eso qué pasa? Que entonces te da un miedo terrorífico, porque dices, a ver, ese miedo a lo desconocido que tenemos siempre, ¿no? Si yo ya, ¿no? Aquel refrán que dicen, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿qué tanto daño está haciendo tanta gente? Yo me río con estas cosas, pero es que ese refranero español que tenemos, que a veces dices, bueno, habría que cambiar un poco eso ya, ¿no? Porque, vamos, y además ahora que estamos en una época de cambios y de, ¿no? Que cada vez encuentras a más gente, o bueno, a lo mejor es porque estamos ahora en el mundo de la gente del cambio, ¿no? Que eso también sucede, porque cuando tú quieres cambiar, empiezas a dejar cosas fuera, porque si sigues en el mismo sitio donde estás, pues es bastante difícil que tú cambies algo. Primero tienes que enfrentarte a eso, ¿no? Y saber que vas a dejar entornos, vas a dejar personas, vas a dejar situaciones, vas a dejar circunstancias, trabajos, lo que sea, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que tienes que dejar para poder llegar allí donde tú quieres, para que tu mente se abra, para que tu sistema de activación reticular empiece a filtrar diferente, porque todas las posibilidades, yo esto lo explico siempre, todas las posibilidades existen en tu futuro, todas, desde la peor que te puedas imaginar hasta la más maravillosa de todas. ¿Y cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu obligación? Desde donde estás hoy, conectar con esa frecuencia que te lleve hacia la posibilidad que tú quieres. Y eso se consigue andando, eso se consigue comenzando a hacer cosas diferentes. Porque, ya lo decía Einstein también, ahora no me sé muy bien la frase, pero es un poco tonto pensar que puedes conseguir cosas diferentes desde el mismo sitio donde estás, ¿no? Tienes que cambiar cosas. Y lo más importante es empezar a cambiar tu manera de pensar. Hay que atreverse a pensar diferente. Ajá. Para ayudar a, cuando decimos cosas diferentes, en tu caso, Yolanda, ¿por dónde empezaste? ¿Qué cositas diferentes tú te diste cuenta de decir, ay, me estoy dando cuenta que a veces creo que son pequeños detalles, no hemos de empezar ya por lo grandazo. Digo, a veces es cambiar la receta de cocina. Una cosa. Claro. Claro. Que no he cocinado. Es decir, a veces son cosas, creo, sencillas en nuestro vivir diario, pero que nos damos cuenta que nos están ayudando a hacer ese cambio. Es decir, ahora he hecho ese poquito. ¿Qué cambios hizo Yolanda? Mira, yo de las primeras cosas que hice fue dejar de ver noticias. Eso fue lo primero, lo que me ayudó a cambiar, a empezar a cambiar mi manera de ver el mundo. Dejar de ver la televisión, dejar de ver noticias, te lo digo en serio, ¿no? La gente me decía, pero es que hay que estar informado. Digo, bueno, pero yo me quiero informar de lo que a mí me apetezca. Entonces yo dejaba de ver eso que además te muestra una cara totalmente distorsionada de lo que es el mundo de verdad. Que es que nadie sabe lo que es el mundo de verdad. Yo sé cuál es mi mundo en el que yo me muevo ahora, ¿no? Que yo siempre digo, si todos, imagínate lo que te voy a decir, si todos y cada uno de los habitantes de este mundo se cuidara de su pequeño mundo que tiene en su ámbito, en su área, seríamos todos tan felices, porque estamos siempre tan fuera de donde estamos, pensando en lo que hay fuera, en lo que hay más allá, y yo no te digo que no haya que pensar en esas cosas, ¿no? Pero tú, con tus posibilidades, con tus recursos, con lo que tienes ahora, donde tú estás, ¿por qué te tienes que estresar porque hay hambre en el mundo? Es que no puedes. Tú tienes que mirar lo que hay en tu mundo, en donde tú estás viviendo, e intentar mejorar eso. Si tú estás mejorando eso, estás mejorando el mundo en general. Si eso lo hace todo, fíjate, si es que todos vivimos en el mismo planeta, pero no todos vivimos en el mismo mundo. Cada uno vive en una realidad distinta. Y entonces,
Tú lo que tienes que hacer es mejorar la realidad donde tú estás. Y si donde tú estás no te gusta, tienes que empezar a buscar, porque al final el que busca, encuentra. Pero si no buscas, no vas a encontrar. Así que bueno, la primera cosita que yo hice, dejar de ver noticias. Exacto. Después, otra cosa que yo hice, Sí. bueno, a mí siempre me ha encantado mucho leer, siempre. Y yo cambié de ser lectora de ficción a ser lectora de autoayuda, es así. Autoayuda, desarrollo personal, metafísica, bueno, todo este tipo de cosas que a mí me abrieron también la mente a otras maneras de pensar, ¿no? Y yo necesitaba, porque yo tenía una mente muy, muy científica, yo no era nada espiritual, cero. Y yo me reía de las terapias alternativas y me reía de... Yo tenía una amiga, yo me acuerdo cuando era jovencita, y tenía una amiga que me decía... sí, porque me hablaba de la curación por imposición de manos. Yo no veas lo que me reía con eso. Yo le decía, sí, claro, tú ponme la mano aquí, dime que me has curado. Pero a ver, ¿pero esto qué es, no? O sea, ella seguramente me estaba hablando de Reiki, que no es tan fácil ni tan sencillo como lo estamos aquí hablando, pero a mí todo eso me daba mucha risa y yo pensaba, ¿cómo se puede creer estas cosas? O sea, quiero decirte, ¿sabes? O sea, tú imagínate, con esa mentalidad, lo que a mí me costó cambiar esa mentalidad y empezar a conectar con mi espiritualidad, porque claro, la espiritualidad para mí, en aquella época, tenía que ver con la religión, pero además con la religión desde un punto de vista muy malo, ¿sabes? Esa religión que nos habían enseñado en el colegio de Jesús castigador, de que te están mirando desde arriba y si lo haces mal vas a ir al infierno y la culpa y todo. Es que no tiene nada que ver, claro, luego te haces mayor, empiezas a ver otras cosas, empiezas a leer otras cosas y te das cuenta de que no es eso, ¿no? Entonces, cuando ya empecé a leer y me empapé y mi cerebro se impregnó y comenzó a crear nuevas conexiones neuronales, que yo también me encanta explicarlo, porque eso es fundamental. Nuestro cerebro es muy plástico, no solamente el de los niños, que es verdad que son mucho más rápidos, ¿no? El aprendizaje es mucho más rápido en un niño que en un adulto, pero eso no significa que los adultos no tengamos también ese sistema de plasticidad cerebral que hace que se quiten todas esas conexiones malas, todos esos carriles malos que tenemos ahí enganchados, que nos hacen funcionar tan mal, y se empiezan a construir los nuevos, ¿no? Los nuevos caminos que te hacen lo que te he dicho antes, abrir la mente, que no vayamos con las orejeras como los burricos, ¿no? Que solo vemos lo de delante y ya está, no vemos nada más. No, señor. Entonces, cuando tú empiezas a estar abierta a todas las cosas, tú no sabes, bueno, tú sí lo sabes, pero yo lo digo aquí para la gente que nos esté escuchando. Imagínate que cuando tú empiezas a ver la vida y te empiezas a cuestionar todo lo que te sucede desde otra perspectiva, desde otro ángulo, pues empiezas a ver la maravilla que es la vida, ¿no? Empiezas a darte cuenta de que la gente va muy enfadada por el mundo. Y no hay que enfadarse tanto, ¿no? Yo me enfado, también, yo soy muy así de temperamental, pero se me pasa enseguida, ¿sabes? O sea, luego haces ese momento introspectivo y dices, bueno, ya no me enfado tanto como me enfadaba, claro, antes me enfadaba muchísimo. Ahora me enfado, pues, poquitas veces, pero también me enfado, no te voy a decir que no, porque si no, no sería humana, ¿no? Pero por lo menos... Lo gestionas de una forma diferente, ¿no? Exacto. Entonces ya hemos aprendido a gestionar diferente. Qué importante la inteligencia emocional, qué importante. Que habría que enseñarlo en los colegios y no se enseña. Es que hay tantas cosas importantes que habría que enseñar en los colegios y no se enseña. No. Nutrición, por ejemplo. Desarrollo personal, inteligencia emocional, gestión bueno, y no se enseñan, y todavía se enseñan cosas, bueno, eso ya lo cambiaremos. En ese lado. Pero como dices, al menos esto, retirar un chute de malas noticias, ya de decir, al menos bajar una ansiedad provocada por una cosa externa, pues bajar, como dices, estar pendientes y leer esa autoformación que es importante. Es decir, los cambios no se dan
por una inspiración divina, o porque fuiste a hacer un retiro de meditación, yoga o lo que sea, y ¡pum!, se te vino la iluminación. No. No es tan rápido. Pero bueno, hacer retiros, yogas y cosas de estas y meditación es un principio, o sea, eso es maravilloso. Es un principio. Maravilloso. Pero claro, hay que... Exacto. Bueno, a mí me encanta, y es el Zen, la práctica Zen, pero claro, es aprender ese proceso, como decíamos, de paciencia, de estar conmigo misma, de irse al lado. Es poco a poco que uno va haciendo todo este proceso, ¿no? En ese lado. El hecho de... Dices que te motivó por donde empezaste, ya diste dos cosas concretas que quien nos escuche, que ponga oído, que por ahí lo puede hacer, está asequible, no es caro, no es nada caro, no es nada, es gratis, lo tiene a su alcance, porque empezar de nuevo no es decir, pues me va a salir caro, no, al contrario, te va a salir muy barato, muy barato. Sí. Pero el hecho, decías, la meta, enfocarse. ¿Cuál es, diríamos, la meta de Yolanda que le impulsaba a decir, ahí quiero llegar? Eso es lo que la motivación, tu motivación a que porque ahí subes y bajas. Claro, vas subiendo y vas bajando, claro. Fíjate, yo, claro, hice toda esa reinvención emocional primero, hace años, y entonces eso cambió mi vida, ¿no? Entonces pude conseguir un montón de cosas que necesitaba, que yo recuperé mi poder personal, como te decía, y entonces empecé a conseguir un montón de metas que yo tenía en mente, porque en aquella época todavía no había desarrollado mi otra parte, que es la de planificar, la de escribir, todo eso no lo había hecho aún. Pero sin embargo, yo tenía mis metas en la mente, ¿no? Fíjate que cuando tú ya te das cuenta de que al escribirlo todo va más rápido, dices, jolín, sí que he perdido el tiempo. No, pero nunca pierdes el tiempo. Todo es como tiene que ser para nuestro aprendizaje. Entonces, cuando yo ya hice todo ese trabajo personal, interno, pues ¿qué me sucedió, no? Que yo volví al trabajo después de haber tenido a mi hijo, que bueno, después de haber hecho una excedencia y demás, y volví a un sitio distinto, un servicio diferente de donde yo estaba acostumbrada, y entonces yo no era la misma persona, ¿sabes? Entonces, al yo no ser la misma persona, el sitio donde volví, que seguía siendo el mismo, pues hubo ahí como un choque. Claro, hubo un choque, pero a mí me costó luego encontrar, o sea, darme cuenta de eso me costó 4 años, ¿eh? O sea, no fue pim pam pum, no. Yo seguía dándole un poco ¿no? De decir, bueno, si es que yo soy enfermera, es que, no sé, esto ya mejorará, o esto, no, es que eso no es así. O sea, quiero decir que no pierdas 4 años como he perdido yo, si me estás escuchando, y si ves que no, que hay algo que no tal, date una vuelta por ahí mental, porque algo tienes que hacer, ¿no? A mí me costó un poquito, ¿no? Pero entonces, claro, yo sentía que entonces ya no estaba en el sitio donde a mí me gustaba, no me sentía valorada ni me sentía realizada como profesional. Que lo había estado durante 20 años, pero ahora ya no lo estaba. Entonces, yo pensaba, claro, este fue otro punto de inflexión importante en mi vida, porque casi llegando a los 50, que tenía 47 o 48, y toda la vida trabajando de enfermera, y pensar, ¿y yo ahora qué hago? O sea, pero si yo solo sé hacer de enfermera, es que no sé hacer nada más, ¿sabes? Entonces, ¿cómo llegué yo ahí al coaching? Claro, pues yo empecé otra vez de nuevo. Yo dije, bueno, aquí algo tengo que hacer. Yo ya sabía cómo tenía que hacerlo porque ya lo había hecho una vez, ¿no? Pero no profesionalmente, no lo había hecho nunca. Porque yo pensaba acabar mi vida como enfermera, ¿no? Que bueno, todavía no sé cómo acabaré, pero mi idea es otra, ¿no? Entonces, la cuestión es que tuve que hacer todo un camino ahí otra vez de introspección, de hacer un análisis de mi realidad y ver qué es lo que yo podía hacer. Entonces, bueno, pues me formé, empecé a formarme, claro, empecé a formarme, hice mi Ikigai, encontré mi propósito de verdad, me di cuenta
realmente de que yo todavía tenía mucho que aportar al mundo. Ya desde mi parte enfermera ya no aportaba ni aporto lo que aportaba antes, porque estoy en un sitio en el que yo no me siento muy enfermera, ¿sabes? Es como muy administrativo el sitio donde estoy. Pero necesitaba hacer ese cambio. Entonces, al hacer todo este camino, bueno, pues encontré el coaching, que yo tampoco no había tenido contacto nunca con esto, ¿no? Y oye, eso ha sido como un antes y un después para mí, porque entonces me abrió la mente a otra posibilidad. ¿Y sabes qué pasa? Que yo eso sí que ya lo he aprendido hace muchos años, que cuando una posibilidad llega a mi mente, cuando hay algún pensamiento en el que yo me veo haciendo algo, sé que esa posibilidad es para mí, o sea, eso es posible para mí, ¿no? Si no, no llegaría a mi mente. O sea, date cuenta de esto. Cuando algo llega a tu mente es porque es posible para ti. Si no, no llega a tu mente. Llegará más adelante cuando estés preparada. Pero entonces, yo, al darme cuenta de eso, dije, bueno, pues entonces ahora cómo lo hacemos esto, ¿no? Y ahí ha sido como cuando he hecho otro recorrido diferente que al final me ha llevado a desarrollar mi negocio. Ahora yo tengo un negocio digital de infoproductos, hago acompañamientos, hago talleres, hago alguna charla, estoy a punto de publicar un libro, tengo un planificador que lo tengo aquí. He hecho un montón de cosas que si tú hace 3 años me preguntas, yo te hubiera dicho, ¿pero qué dices? O sea, no. Estaba muy lejos, esa posibilidad estaba muy alejada de donde yo estaba. Entonces tuve que aprender cómo hacer eso, cómo hacer ese camino. Y eso es lo que yo ahora enseño, ¿no? A otras mujeres, cómo tienes que estructurar, cómo tienes que tener claridad, cómo tienes luego que diseñar ese plan, cómo tienes que cortarlo en trocitos, cómo tienes que ir avanzando, bueno, y cómo tienes sobre todo que conseguir ese bienestar emocional, que es importante, ¿no? Esas creencias autolimitantes que tenemos, hay que desbloquear todo eso, hay que quitarlo y darte cuenta de que realmente tú estás aquí para dar algo, es que todos hemos venido aquí para aportar algo al mundo, ¿no? Y hay gente que se va de este mundo sin saberlo, y eso es muy triste. Exacto. Y lo uno con lo que decías anteriormente, cuando te das cuenta que espiritualidad no es una práctica de religiosa, de cualquier religión, sino que es algo más, ese descubrir, como dices, tu ikigai, tu misión, y que hay algo para aportar al mundo. Entonces, realmente, para mí, digo, siempre es este sentido de espiritualidad que nos damos cuenta de decir, bueno, la bondad, tengo algo bueno, y como decir, voy haciendo como un pequeño cierre para que ahí estoy en el carro, que no me ha dado tiempo a llegar a casa, y la luz estamos ya en un atardecer, digo, uy, acá no se me va para oscuro. Entonces, lo que rescato, que para las personas que nos están escuchando y las que lo verán, lo que tú decías, un suceso en tu vida, una enfermedad X, pero decíamos, no tiene por qué esperar a un suceso que nos provoque, pero ese darnos cuenta, decir, bueno, hay un algo, y me encantó eso que decías, regresaste al trabajo, no me siento, soy la misma, pero no me siento igual en el mismo punto de trabajo. Entonces, esa toma de conciencia que muchas veces nos damos, es decir, yo, ¿qué me pasa? Que no me siento tan bien donde estoy, y dejar las preguntas, ¿no? Lo que decías, superar los miedos, darse los miedos, el cómo, acciones concretas, noticias fuera. Tú dices, empezar a escribir, te has dado cuenta que el hecho de escribir provoca que las cosas se realicen, que ayudas a tu mente, exacto, sí, que tu mente se enfoque hacia la búsqueda de eso que deseas en ese momento, ¿no? Y como decía, ese descubrimiento de la visión holística del ser humano, porque somos un todo, no podemos ir separando. Y como dice, el hecho de ¿quieres uno cambiar? Pues formarse, aprender, y ahora casi estás dando a conocer tu método, el método que te ha ayudado a Yolanda a estar aquí. Es decir, es un método que nace de la experiencia, no de los libros. Exacto.
Exacto, porque además te digo una cosa, eso es muy importante, porque sí que puede haber grandes personas que te expliquen cosas maravillosas, pero si no es desde la experiencia, o sea, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Se demuestra andando, ahora no me sale el refrán, pero es verdad, quiero decir que desde tu experiencia sabes exactamente todo el camino. Yo he estado donde tú estás ahora y por eso sé por dónde tienes que ir, ¿no? Y sobre todo el ir acompañada hace que vayas más rápido y llegues más lejos. Y eso es así, porque es muy importante, es muy importante. Y cuanto antes te des cuenta, antes vas a prosperar, ¿no? Y vas a llegar a esa plenitud o a esa... Yo a mí lo que me gusta es que la gente esté entusiasmada realmente, o sea, que tú tienes que vivir con entusiasmo, es que esta es nuestra obligación y yo no te digo que la vida sea de flores y que no pasen cosas tristes y que no nos pasen cosas pues que nos preocupan, evidentemente, pero si tú aprendes a gestionar eso y aprendes a ver más allá de eso y a verle el aprendizaje que tiene eso y entonces puedes cambiar muchas cosas, ¿no? De las que te están sucediendo. De la otra manera, no, lo único que haces es hundirte en el pozo y en la miseria y no salir nunca de ahí, ¿no? Y ir por la vida enfadada y por la vida triste y bueno, no puede ser. No, y lo que decía, uno puede leer, hay muchos libros de autoayuda, pero el acompañamiento, diría, es imprescindible, porque si no sigues con tu misma historia dándole vueltas. Claro. Y al menos cuando vamos haciendo proceso de coaching con las personas que acompañamos, yo digo, me pasa igual que con las terapias alternativas. Se necesitan al menos 4 sesiones para que la persona diga, ay, ya sé por dónde voy. Y es esto, decir, simplemente hablarlo en voz alta, ya estás ayudándote a soltar una carga impresionante. Es decir, solos no podemos ir. Yo necesito que me acompañen, tú necesitas que te acompañen, todo el mundo necesitamos un momento u otro. Y esto creo que es lo básico, aprender a dejarse acompañar, que esto es un arte, es como dejarse amar o amarte en ese lado, ¿no? Pero ahí vamos. Yolanda, para ir terminando, ¿cuáles en estos momentos, cuando uno dice, que tú dices, miras atrás y dices, wow, la Yolanda de hace un tiempo, gracias a ella estás aquí, como decimos, porque digo, el pasado es el que nos da el mejor libro de texto, porque si no fuera gracias a ese pasado, no entendemos el hoy. Pero, ¿cuál es la recompensa que Yolanda en estos momentos va sintiendo ella personalmente? Bueno, mira, yo cuando miro hacia atrás, porque además hago un trabajo que yo me planifico y hago con mi mini guía esta que tengo de autocoaching, que yo también la hago y la practico. Y cuando llego a mis 6 meses de evaluación y miro para atrás y todo lo que he hecho y todo lo que me queda todavía, ¿no? Y todo ese camino, ese disfrute, yo realmente ahora me siento plena, me siento entusiasmada con lo que hago. Y yo no quiero vender a nadie la idea de que si quieres cambiar de profesión, te vayas, te hables con tu jefe, le digas me largo y te pongas... No, eso nunca jamás lo hagas, porque entonces probablemente te vas a meter en otro problema muy grande que te va a costar mucho de superar, ¿no? Entonces... Lo que sí he aprendido, porque yo ahora estoy muy bien en el trabajo de enfermera donde estoy, no es que sea lo que más me gusta hacer, pero ya tengo mi negocio digital, que eso sí que me llena profesionalmente, ¿no? Sin embargo, es muy importante darte cuenta de que mira, hay una frase que me gusta mucho, es ama lo que haces hasta que puedas hacer lo que amas. Y eso es así, porque si tú estás a disgusto en un sitio y desde ahí, desde esa energía, quieres ir a otro, déjame que te diga una cosa que no te va a salir bien. O sea, primero tienes que gestionarte tú por dentro, darte cuenta de por qué, Claro. de qué es lo que te está sucediendo. Y entonces, cuando ya liberas toda esa tensión, todo ese estrés, empiezas a estar mejor. Y cuando tú cambias,
que esto parece un tópico, pero es así, cuando tú cambias, lo de fuera cambia, tu entorno cambia, las personas cambian, y empiezas a decir, pero a ver, si yo esto ya lo sabía, ¿por qué me ha costado tanto llegar aquí otra vez, no? Porque a mí, no sé si a ti te pasa, María, pero a mí me sigue pasando, ¿no? Y a veces cuando, o yo qué sé, cuando te pones a hacer visualizaciones o empiezas a ver sincronicidades por el... Y yo me sigo sorprendiendo, yo digo, pero ¿por qué te sorprendes si ya sabes cómo funciona, no? Pero nos seguimos sorprendiendo, esa también es la magia un poco de todo esto, ¿no? De que parezca siempre como nuevo. A mí eso es lo que me da también la alegría y la motivación, y eso es lo que yo también quiero transmitir, ¿no? Sí, porque ya no es... Porque nos vamos dando cuenta que es como tener un pozo, la caja de Pandora. Entonces, cuando abrimos nuestra caja de Pandora, pero de cualidades, entonces, a medida, ahora te lo llevo a mi terreno en cuanto a evangelio. Para mí ese es el sentido, es decir, a los talentos. Jesús dio, a la hora de dar recompensa por los talentos, a quien había sabido invertir sus 5 talentos, le dio otros 5. Quien había sabido invertir, le dobló. Pero el que se guardó ese talento, se lo quitó. Entonces, cuando empiezas a trabajar los propios talentos, los propios dones y cualidades se multiplican. Entonces, cuando los tienes en conserva, pues no hacen nada. Entonces, cuando te das cuenta que dices, uy, pero si tengo 10 cualidades, no te preocupes, dentro de unos años tendrás 20. Exacto. Porque se multiplican en este lado, vale. Tú, Yolanda, tenemos que ir cerrando, sí, pero que digo que qué importante darte cuenta de todos esos logros y todos esos éxitos que has tenido en tu vida, que yo es un ejercicio que os animo también a que hagáis, cogéis un papel y un lápiz y empecéis a escribir todos los éxitos que habéis tenido en la vida, todos. Y empiezas a escribir, o sea, nacer ya es el primer éxito que has tenido, nacer. Sí. Y a partir de ahí empieza a escribir y ya verás todos los éxitos que tenemos y eso te hace subir la autoestima un montón. Exacto. O los elogios que te han dicho o las cualidades que tú tienes. Es que esos ejercicios hay que hacerlos, es importante. Y sobre todo cuando estás un poquito así más baja de moral o más triste, más desorientada o más que no tienes claridad, no sabes ni para dónde tienes que ir, ¿no? Exacto. Centrarte, sentarte y analizar, ¿no? Exacto. Y bueno, agradecerte esto, es decir, que al menos las personas que nos están escuchando y las que nos verán en grabación, pues motivarles a lo mismo, es decir, nadie es superwoman, sino que realmente es empezar a hacer un punto y aparte en nuestra vida, es posible y forma parte del ser humano. Y realmente, como dices, es sentirte motivada, ilusionada a seguir avanzando. Mira, eso da salud. Claro. Y si la acción, la motivación es el motivo más la acción. Motivo más acción, exacto. Entonces, si quieres gastar pastillas, medicinas, pues sigue igual. Si quieres realmente ahorrarte, porque a veces cuando tocamos el bolsillo, la parte económica, entonces ahí se dispara, ¿no? Pero realmente estar haciendo lo que nos motiva, como dices, mejor gestión, aprendizajes y llevar a los demás. Yolanda, un encanto. Hay otra Yolanda que por ahí está ahí. Muchísimas gracias. Miren de principio a final porque Yolanda ha ido soltando esas pildoritas, estos tips y encantada. Por supuesto. Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos y todas los que habéis estado por aquí en directo y a todos los que nos vais a escuchar después. Y cualquier cosa, aquí nos tenéis. Un placer. Muy bien. Yolanda, un gustazo y seguimos en contacto. Igualmente. Muchas gracias. Chao. Chao.